Para el pueblo de Israel es muy importante escuchar la voz de Dios. En el principio ellos tuvieron muy claro que a Dios se le escucha, no se le puede ver. Hoy el Señor nos invita a escuchar su palabra, a estar atentos a su voz. ¿Somos nosotros capaces en esta era de la imagen de escuchar a Dios con atención? Bienvenidos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo, el Señor Dios hoy nos invita a escuchar su voz. Para el pueblo de Israel es importante escuchar la voz de Dios, porque es la única manera de conocer su voluntad. La palabra dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el ver a Dios para el pueblo de Israel era sinónimo de muerte. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan fuerte, que el solo verlo causaría la muerte de la persona que lo viera. Vemos en repetidos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, que ante la sospecha de la presencia de Dios, ante una teofanía, ante una manifestación de Dios, inmediatamente se tapan el rostro, inmediatamente se postran con rostro a tierra para evitar ver al Señor, porque había esa creencia que el que viera a Dios cara a cara moría inmediatamente. Por lo tanto, para ellos que no podían ver a Dios, para ellos es importante el escuchar la voz de Dios. Y eso queda reflejado de manera patente en el primer mandamiento en el Antiguo Testamento, cuando dice: Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y por allí sigue ese primer mandamiento. Por lo tanto, el pueblo de Israel es el pueblo de la palabra, es el pueblo de la escucha. Y esto hoy se viene a reforzar con el Evangelio que hemos leído. Dios le devuelve el oído, le devuelve la audición a un sordo. Y esto me parece muy importante, porque si la única manera de estar en comunión, en contacto con Dios, era escucharlo, el que no podía escuchar
estaba apartado de Dios, estaba fuera de comunión con Dios, no podía acercarse a Dios, no podía entrar en relación con Él. Por eso es tan importante el oído para este pueblo, y eso queda reflejado en varios de los evangelios donde Jesús cura a los sordos, como signo de que Jesús viene a restablecer la comunión entre Dios y los hombres que se ha roto por el pecado, por ese primer pecado que hemos comenzado a leer en la primera lectura del libro del Génesis. Nosotros tenemos la gran bendición de poder ver la presencia de Dios en el sagrario, de poder ver la presencia de Dios en la Santísima Eucaristía, cuando el sacerdote levanta el pan consagrado convertido en cuerpo de Cristo. Allí podemos ver a Dios, estamos viendo con los ojos de la fe a Dios. Cuando se expone el Santísimo Sacramento del altar, allí podemos ver a Dios. Pero es importante que podamos escucharlo, es importante que estemos atentos a su voz, que en esta época de la imagen, del color, de los videos, de todas estas cosas, podamos estar atentos para escuchar a Dios. Que podamos escuchar a Dios en nuestra oración, que podamos escuchar a Dios en su palabra, que podamos escuchar a Dios en el clamor de los pobres, que podamos escuchar a Dios en la voz de los que no tienen voz. Afinemos el oído para escuchar su voz y así estar en comunión constante con Él. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias porque hoy nos presentas tu palabra, palabra que podemos leer y escuchar, palabra en la que podemos descubrir tu voz, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos descubrir siempre que tú nos hablas en los acontecimientos diarios, en los sacramentos y sobre todo en aquellos hermanos y hermanas que necesitan de ti. Bendito y alabado seas, Señor, porque no dejas de hablarnos al corazón. Glorificado seas, Padre, porque no dejas de hablarnos y de comunicarnos tu cariño, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Hijo Jesús, tu palabra, para que podamos escucharlo y escuchándolo a Él, escucharte a ti. Que como a este sordo del Evangelio se nos abran los oídos e inmediatamente se nos destrabe la lengua para poder proclamar tus maravillas y que otros puedan escuchar de ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, ahora y por todos los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queden en paz.